Él es nuestro compañero Mariano Abrevaya, que lleva este ciclo adelante y a quien agradecemos, porque hoy hicimos como un experimento, digamos. Nos tocaba y teníamos ganas con la Comisión de Estado de presentar el último libro de Guillermo O'Donnell, La ciencia política, gracias, Democracia, Agencia y Estado. Y lo que empezó siendo esa presentación, creíamos, por estar en el Día del Politólogo en estos días, porque ese Día del Politólogo está puesto en homenaje a Guillermo, creíamos que lo que teníamos que presentar más que su último libro era su vida y su obra. Por eso están presentes para hacerlo Daniel García Delgado, Carlos Vilas y Gabriela Hipólito O'Donnell, para quienes pido un fuerte aplauso. Y nos parecía que como la última clase del curso Estado se trataba sobre el ethos público, la ética pública y la formación pública, nos parecía que toda la obra de Guillermo había sido una búsqueda incesante por dar la batalla cultural al Estado burocrático autoritario, que hemos aprendido a conocer gracias a los textos de Guillermo O'Donnell. Y su último periodo, su última obra, tuvo que ver con cómo democratizar ese Estado. Y por lo tanto nos parecía que no había mejor forma de hablar de la ética pública que haciendo un recorrido por su obra. Sin perjuicio de que aquí hay compañeros, está por allí Juan Gabriel Castaño, Beatriz Sanchorena, compañeros y compañeras de la Comisión de Estado que se han dedicado a tratar estos temas y por lo tanto nosotros vamos a seguir con estos temas para quienes les interese profundizar. También aquí está presente Eliana Monteagudo, Beatriz Orrac y otros compañeros, Pablo Campos que lo veo por allí, que nos hemos dedicado a los temas de formación pública. Horacio Cao, Arturo Laguado, que lo veo por allí también, en todo caso levantarán la mano, y que siempre nos interesa rendir un homenaje a la creación de nuestros institutos de formación permanente en el Estado. El INAP, que fue una iniciativa de sus trabajadores, el IPAP en Provincia de Buenos Aires, el Instituto Provincial de la Administración Pública, aquí está Eliana, que fue su primera secretaria ejecutiva, el ICAP, el Instituto de Capacitación Parlamentaria, en diputados, siempre iniciativas de los gobiernos nacionales y populares. Pero ya tendremos tiempo de ponernos a tener más precisión acerca de lo que significa la formación dentro del Estado. Bueno, aquí está en la mesa, ni que hablar, Carlos Vilas, un integrante de lo mejor, de los mejores cuadros del Instituto Nacional de la Administración Pública, y por supuesto Daniel García Delgado, que acá desde su lugar en Flaxo, Argentina, se dedica incesantemente a la formación de cuadros político-técnicos para el Estado. Así que qué mejor que escucharlos a ellos para tratar el tema de la ética pública y la formación pública. Así que si les parece, y en el orden en que ellos están, vamos a escucharlos. Ustedes, dos disculpas. Una, por la incomodidad, por las sillas que no alcanzan, porque hay muchas actividades hoy. Ni les cuento con el tema de que mañana asume nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner como senadora de la Nación. Quien nos ha dicho que el mejor homenaje que podemos rendir a la asunción de su banca es acompañar por la tarde a los trabajadores de la Argentina en su reclamo contra la reforma previsional y laboral, contra esa verdadera masacre contra nuestros derechos que no nos extraña en este contexto donde hay masacres reales, materiales y una tercera campaña del desierto. Así que el mejor homenaje a nuestra senadora va a ser acompañar durante la tarde la movilización de trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Así que perdón por esta incomodidad de las sillas. Si alguien tiene algún problema particular respecto de que se necesite estar sentado, aquí le avisan a Pablo o a los compañeros y vemos cómo sacamos alguna silla de algún lugar. A los jóvenes y a las jóvenes los invitamos otra vez a sentarse aquí adelante, y como ya estamos acomodados, ellos ya están, también pueden sentarse en los bordes de este lugar. Estábamos esperando no ocuparlo hasta que ellos no estuvieran acá arriba, así que si quieren pasar y sentarse por acá, no hay ningún problema. Y además la otra disculpa, esto más que nada a los panelistas, es que en algún momento vamos a interrumpirlo, algunos de ustedes, porque va a venir Oscar Parrilli a hacer la apertura de la charla, y en ese momento
los egresados del curso, porque hoy es su última clase, vamos a hacer la foto típica de los cursos de Patria. Nos vamos a poner nosotros de espaldas a ellos y nos van a sacar una foto y ustedes van a levantar su diploma, para hacer la foto clásica, esa no puede faltar. Pero eso lo vamos a hacer en cualquier momento cuando llegue acá, ¿sí? Muy bien, entonces como les decía recién, Daniel García Delgado, investigador del CONICET, docente e investigador de Flaxo Argentina, a cargo de maestrías, de cursos de especialización referidos al Estado y a las políticas públicas, a cargo de un próximo congreso que se va a realizar este jueves 30 y viernes 1 de diciembre en sede del propio Flaxo y en sede de... Bien, en el Centro de Cooperación Cultural de la calle Corrientes, todos invitados, los que quieran después anotarse o saber más sobre este congreso, donde muchos de nosotros vamos a estar como expositores y panelistas, pueden charlarlo con Daniel o conmigo o con Beatriz Zorrac. ¿Dónde está Beatriz? Tanto Beatriz y Pablo Campos, que han sido grandes organizadores de este curso, como Alejandro Ferrarotti, que anda por allí. Voy a pedir un fuerte aplauso tanto para Beatriz como para Muy bien, los que se acercaron a sentarse, a medida que vayan perdiendo la vergüenza, se van acercando, se sientan por acá atrás, no hay ningún problema. Bueno, les decía, Daniel, que va a estar a cargo de este congreso sobre Estado y políticas públicas el jueves y el viernes, va a romper el hielo para darnos sus reflexiones acerca de la obra, de la vida y la obra de Guillermo O'Donnell. Adelante. Bien cerquita, Daniel. ¿Sí? Sí. Agradecimientos, bueno, a Claudia, obviamente, a los prestigiosos panelistas que me acompañan. Dada la brevedad y la posible interrupción en cualquier momento, voy a hacer esto en una versión un poco escolástica. ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Se escucha bien atrás? No. Vas a tener que tener al lado. ¿Podrás poner los apuntes? Ahí. Así, espero que se escuche mejor. Ahora sí. Decía que voy a hacer un raconto de la contribución a la ciencia política en nuestra sociedad y región, muy sintéticamente, y en la segunda parte voy a hacer una suerte de ¿cuál es el estímulo que nos suscita su obra y su dimensión ética de la democracia y del Estado para pensar las nuevas realidades y desafíos sobre la democracia y el Estado? Algo así como, ¿qué diría O'Donnell de esta situación? Entonces, en las contribuciones, lo saben, pero igual interesa destacar las 3 o 4 etapas principales de su contribución a la ciencia política. Y en la primera etapa, ya en la década de los 70, creo que sobresalen modernización y autoritarismo, y que me parece importante esa obra en la medida que se diferencia de las concepciones de modernización de Rostow o de Huntington y establece una interpretación original de la relación inversa de cómo los procesos de alta modernización generan regímenes autoritarios. Y la otra contribución en esa misma etapa importante es etapa autoritaria, es el Estado burocrático autoritario, conocido el BA, que tiene aportes de las corrientes institucionalistas, de las teorías de la modernización y estructural marxista. Creo que la segunda etapa importante de O'Donnell es la de la transición, digamos, él es un teórico de la democracia, pero particularmente en la etapa, y ya en los 80, que le tocó vivir, es un teórico de la transición de la democrática. O sea, cómo se pasa de regímenes militares o autoritarios a regímenes cívicos, y creo que esto constituyó un aporte central para la ciencia política, porque
en esa etapa varios países de América Latina tenían esta situación de pasaje hacia regímenes democráticos. La tercera etapa ya es en los 80 y creo que se sintetiza con el concepto de democracia delegativa, o sea, la ciudadanía de baja intensidad y ciertos procesos de distanciamiento, de apatía, que generaba un régimen político o una forma de entender la autoridad política que promovía estamos en el consenso de Washington y estamos en las condiciones de un economicismo fuerte. Creo que la última etapa, no la voy a desarrollar demasiado, es la de este libro, Democracia, Agencia y Estado. Esa es la última y casi sintética de su vida. O'Donnell, uno podría sintetizarlo como tiene una teoría institucionalista de la democracia, pero que no deja de ser prescriptiva y normativa. O sea, él tenía una cierta preferencia por las ideas de los autores de la democracia participativa, más que por la democracia elitista. O sea, se apartaba de Schumpeter y la competencia por el caudillaje, o de Dahl, la poliarquía, para ir a una búsqueda de cómo articular la representación con la participación ciudadana. Creo que en el ámbito institucional ha contribuido en la Argentina, pero también en Brasil y otros países de América Latina, a desarrollo de las ciencias sociales y influyó decisivamente en una generación de politólogos, casi en la construcción de la comunidad científica. Y además eso no era tan fácil, porque el campo ideológico en que él se movía, y se acuerdan, digamos, en la etapa autoritaria, tenía, digamos, a su lado el estructuralismo funcionalista parsoniano, un poco más a la izquierda del marxismo estructuralista de Levi-Strauss, Poulanza y Althusser, un poco más al centro, a la derecha, el historicismo nacional popular de tipo hegeliano, y la perspectiva de hegemonía gramsciana de los bloques, y poder encontrar un camino para pensar la especificidad de la política, del Estado y la democracia, no fue fácil, y al mismo tiempo la otra amenaza que se cernía sobre la ciencia política in nuce en ese momento era la perspectiva jurídica, es decir, pensar el Estado como una institución en términos puramente normativos jurídicos. Hizo aportes a la teoría del Estado en muchos casos, también con un coequiper de primera que fue Oscar Ollak, Estado de Políticas Estatales en América Latina, hacia una estrategia de investigación. Y acércate al micrófono. sí, además está decir que también la creación, por lo menos de la UBA, de la carrera de ciencia política, fue muy influenciada por su figura y la trascendencia de su obra, así como también la creación de la SAP, la Sociedad de Análisis Político, y también su fuerte e innegable influencia en la IPSA. Así que se convirtió en uno de los referentes de la disciplina, y como Pablo Burkhoff, uno de sus biógrafos, ¿no? Denomina cuál es el Artdenken, dirían los alemanes, su capacidad de nombrar. Su capacidad de nombrar es dar nombres, conceptos a las cosas. El Estado burocrático autoritario, democracias delegativas, digamos, conceptualizar que permiten clarificar procesos, hechos y figuras, y por lo tanto hacer una contribución al conocimiento importante. Por último, en esto de contribución y muy sintéticamente, quiero señalar y reafirmar la talla internacional lograda por la ciencia política, y una de esas repercusiones más allá de nuestras fronteras se debe a Guillermo O'Donnell. La otra se la debe a otro autor que es Ernesto Laclau. Son los dos grandes politólogos, si se quiere, mañana se festeja el Día del Politólogo. Son los dos grandes politólogos que fundan de alguna manera las vertientes principales
de teorías de la democracia, del Estado y del poder que son diferentes, pero ambas brillantes. Bueno, ahora voy a la etapa más interpretativa, tal vez más audaz, que es el estímulo de su legado a los desafíos actuales. O sea, es decir, él hablaba de animal político cuando decía, bueno, ¿qué es este animal político que surge? Bueno, entonces uno también interpretando cuál es el animal político que surge en los últimos 2 años en Argentina o en Brasil, esta coalición de derecha que gana las elecciones en el cambio de ciclo. Creo que este surgimiento de este nuevo actor, más que entusiasmarlo, personalmente pienso que le preocuparía, sobre todo en 4 o 5 conceptos que son caros a su teoría. Una es el de la accountability. La accountability es la capacidad de control que los ciudadanos pueden tener de los funcionarios, de la toma de decisiones, y ahí sí creo que el gobierno que cambiamos adolece de una falta de accountability muy significativa. Voy a poner el ejemplo de las audiencias públicas, más bien informan, pero no tienen ninguna posibilidad, el tarifazo se impone igual, digamos. Tampoco hay mecanismos válidos para el conflicto de intereses, que es muy evidente en un gobierno dirigido por CEOs, por gerentes de empresas. Es decir, ¿cuál es la posibilidad del conflicto de intereses de terciar entre aquel que dirige la empresa y el funcionario que a su vez va a tomar medidas en favor de esta? Digamos, en el caso de Aramburu y Shell es muy evidente en esos términos, ¿no? En ese sentido me parece que hay problemas para la accountability, y yo traté de ver cuál concepto de O'Donnell podía ser parecido a la tecnocracia en el BA. Digamos, tiene esa visión sansimoniana de pensar que la técnica resuelve todas las cosas, pero me parece que acá hay otros elementos que caracterizan el nuevo Estado, y que es el clasismo y el elitismo de la ceocracia. Y hay un concepto nuevo que él no pudo imaginar, que es el estado de los CEOs. Nunca se vio en la Argentina un Estado que fuera gerenciado por los mismos empresarios, jefes de las empresas más importantes o multinacionales del país. Y este elitismo me parece importante porque distingue esta experiencia neoliberal de otras, y me parece importante traer otro teórico de la democracia como Sheldon Woolley, que define muy bien el elitismo y que me permite así con más claridad qué significa el CEO, ¿no? Dice Sheldon Woolley: el elitismo político muestra su afinidad electiva con el capitalismo. Ambos creen que los poderes de un cargo elevado, ya sea por el gobierno o en el mundo empresarial, deben quedar reservados para quienes se los ganan por sus cualidades personales y talentos excepcionales, demostrados en condiciones sumamente competitivas, más que para quienes llegan al poder más en virtud de la aprobación popular. En un mundo perfecto, a las élites políticas se les confiaría el poder y se las recompensaría con prestigio. A las élites capitalistas se las recompensaría con poder y riqueza. Como ambas representan lo mejor, tienen, según esta concepción, derecho al poder y a la recompensa. Y creo que los CEOs nuestros tienen esta concepción. Tienen derecho a ejercer el poder tal como lo ejercen. Entonces, pienso que tendría problemas sobre la accountability de los CEOs. Creo que otro concepto muy caro en la teoría de la democracia de Guillermo es la representación. O'Donnell la consideraba centrada en la naturaleza democrática del régimen, la cultura política, y si bien además abogaba por una participación público-privada de las organizaciones sociales, pero hay un fenómeno que creo que él no pudo avisorar, y que es el fenómeno que el lazo representativo empieza como a independizarse. Anna Pitkin, en On Representation, señala la necesidad de cierta autonomía del representante de los representados.
Pero, ¿qué pasa con esa idea de cierta autonomía con diputados y senadores que votan otras leyes para los que fueron votados, ¿no? Se pasa de la autonomía a una independencia total de los representantes. Es una suerte de independencia del partido, del programa votado, de la orientación estratégica, y eso es particularmente nocivo a la conciencia y a la credibilidad de la misma democracia. La gente se desanima mucho cuando ve este fenómeno. Y esta confusión y casi engaño merece respuesta, y señalo esto porque acá se ha dado una respuesta. En el Instituto Patria ha sido un espacio en el que se tomó cuenta de esto y se hizo una suerte de nuevo contrato representativo, en donde los diputados de Unidad Ciudadana en particular, para asegurarse de que los representantes elegidos no prometan una cosa y luego hagan otra, se comprometieron en una carta, digamos, a qué leyes iban a votar y qué leyes no, y esto debe casi un nuevo contrato de representación que me parece importante para los nuevos tiempos. Tercer punto sobre el pluralismo. También es un tema importante que lo sintetiza Guillermo en diversos conceptos como la libertad de expresión, la existencia de campos de oposición libre, la tolerancia, la independencia de los poderes, son algunos de los elementos que fundamentan esta concepción. También estaría preocupado, entonces, Guillermo, sobre el hecho que se está dando ya con más asiduidad de que se eche a periodistas por solo el hecho de pensar distinto de los medios hegemónicos oficialistas, que se haga juicio político a jueces por los contenidos de sus sentencias, es un problema jurídico constitucional relevante. Pues se puede hacer juicio por enriquecimiento ilícito, pero ya por el contenido de la sentencia, ¿verdad? Es decir, si no pensás como yo, no valés, tu sentencia no vale. Sí, cuando se altera el espíritu y la letra de la Constitución del 94 en términos de modificar el Ministerio Público para hacerlo más dependiente del Poder Ejecutivo, cuando se persigue adversarios políticos mediante la judicialización o el lawfare, lo que pasa con el caso de Milagro Sala, es cuando el modo tribunal predomina sobre el modo político y el lawfare, o sea, el conjunto de instrumentos jurídicos, mediáticos y políticos que sirven para destruir y para quebrar al adversario. El caso del Ministerio Público es un caso de quiebra de una persona ante el embate sucesivo de este tipo de forma de trabajar la política. Es un proceso de desinstitucionalización. Y también quiero señalar, ya más recientemente, cuando se reprime sin ningún control la protesta social y se llega a la eliminación física, como en los casos de Santiago Maldonado o el de joven mapuche asesinado estos días en Bariloche. Esto es un proceso que empieza a erosionar el Estado de Derecho. La violencia institucional instaura una cultura del miedo que además de generar una doctrina de contornos autoritarios. Cito a la ministra de Seguridad. Dice ella, nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Le damos a la versión que nos da la prefectura carácter de verdad. Tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad. Es casi el accionar, la afirmación para el accionar de un Estado policial. Y por último, quisiera también el tipo de democracia. Me parece que hay algo de negativo en los elementos que nos vemos, pero me parece que hay otras características que pueden definir un tipo de democracia en la medida en que todo el poder político, judicial, legislativo tiende a concentrarse y a promover, a diferencia de otras etapas, una batalla cultural casi gramsciana para eliminar todo el imaginario nacional popular o de conciencia de derecho y hacer retroceder en sus leyes. Esto ha merecido el concepto de democracias capturadas, o sea, cuando el poder fáctico captura al poder institucional. En otros, en Sansón Mitraje, o en otros países que suceden cosas parecidas a lo que diría Christopher Lasch, la revolución de las élites. Había un concepto de Ortega que se llamaba en los 30 o 40 la revolución de las masas.
La revolución de las masas era cuando el proletariado empieza a conseguir derechos y empieza a obtener prerrogativas. Bueno, esta sería a la inversa, es la revolución de las élites, que avanza cada vez más en sus prerrogativas y llega al concepto de Derrida de postdemocracia. Es decir, bueno, ya estamos en una situación ambigua. O Jeffrey Sachs, el sociólogo del desarrollo en Estados Unidos actual, habla de broken democracy, democracias rotas, y particularmente por la influencia del lobby y el dinero en el sistema político y en la Casa de Representantes. Para cerrar, esa necesidad de nombrar, teorizar, cómo nombrar el nuevo animal político que emerge, ¿no? Nosotros nos hemos animado a hablar de neoliberalismo tardío, como una manera. Emir Sader, hoy en un artículo que salió en página 12, reafirma ese concepto, y el Estado como Estado de los CEOs, y la modernización no a secas como técnica, sino una modernización que niega todo el pasado, no cosas negativas, ¿no? Sino todo, como si fuera todo una concepción negativa que hay que borrar de la historia, y hablamos de modernización de ruptura, y de una gestión de la subjetividad en la medida en que la comunicación, el manejo de los medios, del marketing, de las redes, de los trolls, tienden a configurar el sentido común de los ciudadanos en esta batalla cultural por la hegemonía. Y este concepto de hegemonía no entraría bien en el discurso de Guillermo, más pluralista, y me parece que sí es propio del neoliberalismo tardío. Por último, yo destaco a la persona de Guillermo, que si bien vivió algún cierto tiempo por fuera de nuestro país, siempre estuvo presente, nunca renunció a su condición ciudadana. Fue un ciudadano comprometido con su propio país y su historia. Y más allá, quiero hablar de la persona de Guillermo Donnan, a la que tuve la suerte de conocer, que es un hombre amable, un profesional dispuesto a recibir sugerencias, a debatir, y tenía una cierta vocación por darse a formar discípulos. Era su vocación, su entrega de vida. Y bien, por todo ello, yo creo que es muy merecido este homenaje a la figura y obra de Guillermo Donnan en el Patria. Muchas gracias, Daniel, siempre por tu claridad, y en este caso en particular por el tiempo, por bueno, por el tiempo utilizado. Te agradecemos mucho. Bueno, vamos a escuchar entonces a Carlos María Vilas. Su último libro, El poder y la política, es un libro, el contrapunto entre, el poder y la política, el contrapunto entre razón y pasiones. Es de lectura obligatoria, al menos para los participantes del curso, que lo tuvieron de profesor, y que además saben que quienes lo consideramos uno de nuestros referentes, junto con Daniel, creemos que es una de las personas, uno de nuestros intelectuales que han sido capaces de estudiar el poder desde aquí, ¿no? Desde el sur, y decir nuestras palabras, para no tener que siempre recurrir a Foucault. Podemos recurrir a Vilas, es más nacional y popular, así que va a ser un chiste. El que lea Vilas pensando que va a llegar a Foucault está perdido, No, va a ser mejor. Bueno, Carlos, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Yo también agradezco al Instituto Patria, a nuestra organizadora Claudia de Bernaza, por esta invitación, que a mí me toca mucho en lo personal, ya cuando uno ha avanzado cierto tiempo por el camino de la vida, le da mucha importancia a los elementos afectivos que no enturbian la capacidad de análisis, pero que seguramente la potencian y le dan un sentido de vitalidad mucho más relevante. Miren, yo fui alumno de Guillermo Donnan en el año 67, es decir, hace 50 años. A la vuelta de la vida
bueno, en estos 50 años, y antes, obviamente antes que falleciera, coincidimos en muchísimas ocasiones, talleres, seminarios, congresos, y ya hace 10, 12 años, cuando nos reencontramos aquí en Argentina, él me dice, sí, yo me acuerdo de vos, de la reunión del ASA en tal lugar. Y yo dije, no, mira, en realidad, vos te acordás de mí, yo me acuerdo de vos de mucho antes. Yo me acuerdo de vos del primer año del doctorado en Ciencia Política de la UCA. ¿Qué memoria? Me dijo, sí, ¿sabes por qué? Entre otras cosas, porque gracias a vos yo leí La Paideia de Hegel, que es uno de los grandes libros de filosofía política clásica. Esto, más allá de la anécdota personal, tiene que ver con una faceta no siempre destacada en Guillermo O'Donnell, con dos facetas. La primera, que fue un gran tipo. Fue, como se dice ahora, muy buena onda. Cosa que lamentablemente en este gremio nuestro no puede decirse de todo el mundo. O'Donnell fue muy buena onda. Y eso se expresa en su gran vocación docente, en su trato respetuoso incluso a los colegas que no siempre coincidíamos con él y muchas veces teníamos profundas diferencias. Y también en su capacidad para reconocer que la realidad es mucho más compleja que lo que sus propios análisis muchas veces sugerían. Que su normativismo debía chocar muchas veces con una realidad tosuda, a la cual no había necesariamente que resignarse, pero que había que entender para poder superar. En términos teóricos, Guillermo fue un gran weberiano, pero en el sentido correcto de que un autor o un pensador puede referenciarse con la corriente de pensamiento o con el pensamiento de otro. Ser un weberiano, en el caso de Guillermo, no fue simplemente repetir lo que el maestro decía, que es un poco la idea predominante respecto de quién es discípulo de quién. Entonces, ser discípulo de fulano, escribiendo, y perorando y disertando sobre infinitos aspectos particulares del pensamiento de fulano, pero con incapacidad total para ir 2 metros más allá. Sí. Guillermo fue weberiano en el sentido de, a partir de Weber, intentar entender y difundir su entendimiento de las cosas que estaban pasando en América Latina y en general en el mundo en su época. Esto es lo que le da una gran proyección internacional a O'Donnell. Porque además lo entronca a Guillermo en lo mejor de la tradición sociopolítica y teórico-política de América Latina, que guste o no, es una simbiosis entre cierto tipo de marxismo y cierto tipo de weberianismo. Es decir, los grandes nombres de la sociología política latinoamericana tributan a estas dos corrientes. Y en ese sentido, Guillermo, sin perjuicio de todo el tiempo que vivió afuera, sin perjuicio de su acuciosa y muy detenida lectura y versación sobre la literatura anglosajona, el 90% de las obras citadas en este libro son de autor norteamericano. Ello no significa que Guillermo no nos leyera a nosotros. Nos leía, pero nos leía en una clave institucional, etcétera, que no era la predominante en América Latina, pero a la cual él contribuyó a configurar. En ese sentido, yo creo que hay 2 o 3 cuestiones que vale la pena enfatizar respecto de como personalmente la veo, la relevancia de O'Donnell en la ciencia política y en general en los estudios políticos. La primera es que O'Donnell le enseñó a los norteamericanos a pensar el Estado. Si uno ve la literatura política norteamericana antes de O'Donnell, el Estado no existe. El Estado es el gobierno. Los estados para la literatura politológica norteamericana son Arkansas, Massachusetts, Nueva York, Texas,
pero el Estado, como lo entendemos en la tradición de la filosofía y la teoría política, no existe. O bien es un conjunto de aparatos. Y en ese sentido, su conocimiento de Weber fundamenta su desarrollo teórico respecto del Estado como una función entre una estructura de poder y una estructura burocrática. Es decir, toda la teoría weberiana sobre la burocracia como modo de dominación y el Estado como realidad de poder, al servicio de determinados objetivos, de determinados fines, y claramente, en el caso de Guillermo, era una democracia que articulara representación y participación. En segundo lugar, y sobre todo a partir de su análisis del Estado burocrático autoritario, Guillermo propone una articulación entre la institucionalidad política y la constitución de determinadas modalidades de ejercicio del poder político y la estructura socioeconómica al cual esa configuración política se inserta, en la cual se apoya y en la que busca consolidar o transformar. Una modalidad de articulación que no es marxista, y es lo que tradicionalmente había llevado a gran parte de la literatura politológica norteamericana a repudiar esos referenciamientos socioestructurales, desconociendo la propia tradición, incluso del institucionalismo norteamericano. No es marxista, pero tampoco repudia como cuestión de principio al marxismo. Y de nuevo Weber le sirve para esto. Ese concepto de Weber que refiere a que las cosas no son forzosamente como son, que pudieron haber sido de otra manera, pero que la agencia humana soldó por determinado tiempo esa convergencia entre lo político y lo económico. Y el Estado burocrático autoritario es una excelente ilustración de esa convergencia, de esa afinidad electiva entre una estructura de poder socioeconómico y una configuración político-institucional del poder. Y el referente histórico coyuntural de esa elaboración teórica, porque déjenme decir, toda gran elaboración teórica surge de una experiencia política efectiva. Yo ya me jubilé como académico, etcétera, pero también déjenme decirle, no hay ninguna gran teoría política que haya nacido del ámbito de la reflexión universitaria. Grandes teorías políticas surgen de un involucramiento en una realidad. Y ahí está de nuevo el ejemplo de Weber, el ejemplo de Carl Schmitt, el ejemplo de Gramsci, el ejemplo de Maquiavelo, Aristóteles, que como lo digo en broma, fue respecto de Alejandro Magno una especie de Durán Barba. O la Academia de Platón. Es decir, siempre hay un referenciamiento directo, concreto, al modo no siempre agradable y en todo caso muy fuerte de la práctica política. Entonces, lo que inspira o motiva o detona el pensamiento de Guillermo en el Estado burocrático autoritario es la lucha que se da en el seno del gobierno del general Onganía, 66 y años siguientes, entre lo que es la definición de una Argentina industrialista a la manera de lo que después vamos a llamar neoliberalismo, con férreo control del poder de los sindicatos, con una promoción de la industria exportadora y, como todo momento de avance del capitalismo, y cuando hablo de avance del capitalismo, ojo, no me vengan a decir que Vila se está alabando el avance del capitalismo, pero sí, el capitalismo se profundiza. De hecho, es lo que Guillermo refiere cuando habla de la profundización del desarrollo como el elemento en el cual el burocrático autoritario se configura. Entonces, es ese avance en el proceso de desarrollo capitalista lo que fuerza, como siempre en la historia, el fortalecimiento de la dimensión autoritaria
del Estado moderno. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Este momento de avance del desarrollo capitalista en su modalidad neoliberal tardío, posneoliberal, financiero, lo que quieran, requiere ministros como Patricia Bullrich y prácticas represivas como la que estamos viendo con una frecuencia francamente preocupante. El capitalismo no se desarrolló democráticamente y la democracia se desarrolló enfrentada al capitalismo o a ciertas exacerbaciones del capitalismo. Bueno, lo que O'Donnell plantea en el burocrático autoritario es esa complementación. Es decir, para avanzar en el capitalismo es necesario, él no lo dice con estas palabras, pero es la lectura que este servidor de ustedes plantea. Es decir, para avanzar en el capitalismo hay que fortalecer los mecanismos estatales de coerción. ¿Por qué? Porque ese avance establece un nuevo sistema de desigualdades, una nueva definición de ganadores y perdedores, y los que pierden se resisten a aceptar esa nueva definición. En Argentina eso no funcionó, entre otras cosas por la resistencia del movimiento obrero a esas reformas que se estaban tratando de impulsar, en general identificadas con la persona del entonces ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena. La división de las Fuerzas Armadas, acuérdense, azules y colorados, la división del movimiento obrero entre un bandolismo proclive a una negociación, pero reteniendo posiciones de poder, y un cuestionamiento más radical de lo que estaba tratando de emerger de las prácticas gubernamentales, que fue la CGT de los argentinos, primero dirigida por Amado Olmos y después por Raimundo Ongaro. Esos elementos, es decir, la resistencia popular impidió la concreción de ese objetivo y en términos geopolíticos le dio la ventaja a Brasil. En esa época, Brasil inicia, época de Ernesto Medici, del llamado milagro brasileño. Brasil se adelanta. ¿Por qué? Porque pudo imponer la disciplina de las nuevas modalidades de capitalismo a una sociedad civil desorganizada, a un movimiento obrero muy vulnerable, muy minoritario, dando paso a lo que en la política brasileña se llaman los años de plomo, el año de plomo o ano de choro. Entonces, Guillermo, sobre esta realidad, elabora un análisis teórico que se basa en esa realidad, pero que va más allá de ella y por lo tanto le permite ser un elemento de interpretación del modo en que el capitalismo autoritario estaba avanzando en distintos países de América Latina y al mismo tiempo de qué manera las luchas democráticas no se limitaban necesariamente a un cuestionamiento político-institucional del régimen, sino que tenían también una resonancia, una dimensión que tenía que ver con las aspiraciones de derechos, de buen vivir, diríamos hoy, de emancipatorias de los pueblos. Esta dimensión, si ustedes quieren histórico-estructural, socioeconómica, etcétera, de los regímenes políticos, se diluye un poco en la literatura de Guillermo sobre transiciones a la democracia. Ahí hay como una urgencia que es posiblemente política, pero también teórico-metodológica, por enfatizar la necesidad de desmontar las herramientas, el andamiaje autoritario de ese Estado, un poco planteando como hipótesis que tuvieron algunos lectores, que es posible construir una democracia aún en un régimen político típicamente capitalista basado en las desigualdades sustantivas de la sociedad. Es decir, que es posible de todas maneras elaborar una democracia
que es un sistema, como que se lo defina, de igualdad de derechos, igualdad de participación, sin perjuicio de que se asiente en una sociedad que en términos económicos, sociales, de prestigio, se basa en un sistema de desigualdades. Este es un tema, una discusión que sigue abierta, y en muchos casos lo que considerábamos que eran transiciones a la democracia terminaron siendo transiciones a regímenes aún más autoritarios que otros. O por lo menos a esta cosa interesante que elabora Guillermo en un par de artículos, que son las llamadas democracias delegativas. Que no es simplemente el fenómeno analizado por Schumpeter y retomado en nuestro país por José Null, respecto de que en una democracia representativa no gobierna el pueblo, sino los políticos. Guillermo advierte que esta situación se da, pero que se da no por una dinámica inmanente del principio de representación, sino como respuesta a una crisis profunda de esas sociedades. Es decir, parafraseando a un autor, a un sociólogo peruano que en realidad es el gran crítico de Guillermo Donner, pero es el crítico más serio, que es Carlos Franco, yo diría que esas democracias delegativas se dan en el marco de una reconfiguración plebeya de las sociedades. Es el caso del menemismo, es el caso de Fujimori, es el caso de esas convulsiones que a partir de una concentración del poder económico, del poder político, abren paso a un nuevo avance del desarrollo capitalista, gracias a las cuales fueron posibles las privatizaciones, fueron posibles la restricción de algunos derechos civiles, pero todo eso apoyado en el voto y en la participación activa de la población. Por eso no son realmente democracias populares, son, como llamaba el peruano, democracias plebeyas. Creo que aquí está... Sí. Valery. Está esperando tu cierre. Que yo termine, ya termino. Entonces, este resulta ser, por razones meramente cronológicas, biológicas, el último libro de Guillermo. Y aquí yo diría, con el mismo respeto con que nos leímos y nos comentamos y nos criticamos en varias oportunidades, lo más relevante para mi lectura es el segundo término del título. El libro se llama, como ha sido señalado, Democracia, Agencia y Estado. La agencia. Porque en materia de democracia y de Estado, en realidad ya todo lo que tenía que decir Guillermo ya estaba dicho. No hay realmente, y pido excusas si me equivoco, una cosa innovadora. Hay una sistematización. Lo que sí es importante y es innovador, me parece a mí, lo que recomienda la lectura es agencia. ¿Qué es agencia? Es la capacidad del ser humano, de los pueblos, de intervenir en el desarrollo de su historia para intentar una reconfiguración de sus modos colectivos de organización social que sea más acorde con sus propias aspiraciones, con sus propios intereses, con sus propios objetivos, más allá de lo que las estructuras del poder o las estructuras histórico-económicas presentarían como ineluctable, como inevitable, como es lo que hay. Lo que hay es producto de esta agencia que Guillermo desarrolla en este libro. Es, si ustedes quieren, una invocación a la libertad del ser humano, a su capacidad para ponerse de pie y junto con otros y otras que son iguales a él o a ella y a ellos y a nosotros, intentar una vez más construir una sociedad que sea más digna de los grandes valores de la sociedad moderna. Gracias. Muchas
gracias Carlos Vilas, muchas gracias Daniel. Y antes de darle la palabra para cerrar un poco esta semblanza de Guillermo a Gabriela Hipólito O'Donnell, su viuda, quien custodia su obra, quien también la promueve en su tarea docente en universidades argentinas, vamos a esperar que va a venir Oscar Parrilli a saludarnos. Esperamos eso y después sí, damos lugar a Gabriela. Como hizo Cristo Carlos Vilas de que estaba ahí, yo creí que estaba ahí atrás de la puerta. Puede retomar, Carlos. No, mientras tanto paso unos avisitos parroquiales. Después de aquí, todos los cursantes nos vamos a cruzar al bar de Mitri Rodríguez Peña para compartir un brindis y una celebración de nuestro curso. Están todos invitados, los que no hayan hecho el curso también. Y el 9 de diciembre, todos y todas invitados a la Peña del Patria en el Club Ferro. Están a la venta los bonitos para participar el 9 de diciembre. Así que las dos cosas invitadas, a después encontrarnos en el bar y para el 9 de diciembre. Y por supuesto, quienes hayan tenido algún error de cómo escribimos el apellido o el nombre o algún tema con respecto al diploma, después lo pueden charlar con Beatriz o con nosotros. Aprovecho, ¿ya está? Se puede retomar y cuando venga... Bueno. ¿Me permiten hacer en este momento, entonces, ya inspirada, un agradecimiento antes de pasarle la palabra a Gabriela? Los estoy viendo desde aquí, allá en el fondo. Un agradecimiento muy especial a Pablo Guevara, Beatriz Zorrac, María Bonicato, Paula Maya, Jorge Sotelo, que también allí lo veo, Pablo Campos, Rubén Pascolini, Mónica Roque, ayúdame Beatriz, que me estoy olvidando de algunos. Bueno, por supuesto Carlos Vilas. ¿Quién más me olvidó? Estoy hablando de los docentes. A ver, ¿me ayudan los alumnos? Julieta Albano. Maximiliano Rey. Bueno, creo que no me estoy olvidando de ninguno. Y si me olvido hay alguno. Pablo Fondevila, que está presente. Qué vergüenza, que nos habló y nos hizo reír mucho sobre las tecnologías del Estado y nos contó la experiencia en ANSES. A todos ellos, muchísimas gracias por participar del curso. Ahora sí recibimos al doctor Oscar Parrilli. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, una alegría muy grande verlos hoy terminar este curso acá en nuestra sede del Instituto Patria. En primer lugar, quiero agradecer a los disertantes por la charla, por este homenaje que han realizado a Guillermo O'Donnell, y además también creo en la figura de Claudia, en la figura de todos los compañeros que han trabajado en la logística, en la organización, y también a los docentes, que seguramente Claudia los habrá nombrado. En nombre del Instituto Patria le queremos dar un fuerte agradecimiento por el esfuerzo que ha significado haber participado de este curso de Administración del Estado. Yo simplemente quiero decirles que este Instituto Patria, como ustedes saben, la presidenta honoraria es la compañera senadora electa Cristina Fernández de Kirchner, que fue además este instituto pensado y guiado por ella. Pero es una pregunta, de los que están acá presentes, ¿quién levanten la mano los que vienen por primera vez al instituto? Una gran cantidad. Bueno.
al instituto, acá, a la sede del instituto. ¿Sí? Decirle simplemente que esto que pensó y que dio Cristina Kirchner, básicamente, el objetivo que tenía era de alguna manera ser un espacio de reflexión, de debate, de formación, de crítica, de autocrítica, aunque ustedes saben que entre los peronistas tenemos una metodología, una forma muy particular de hacer autocrítica, ¿no? Siempre criticamos el al lado, digamos, hacemos una autocrítica barra y le pegamos al compañero que está al lado. Pero bueno, este espacio precisamente lo que tiende es a eso, básicamente a generar compañeras y compañeros militantes y no militantes formados política e ideológicamente para que puedan comprender, analizar y ver la realidad y después tomar sus propias decisiones frente a cada una de las circunstancias que se van dando en la vida política, social y económica de un país. Y fundamentalmente, Cristina pensó este espacio como una manera, un espacio de reflexión que diera cuenta de todos los fenómenos políticos y sociales y culturales que se dieron en Latinoamérica desde principios del siglo XXI. Si ponemos una fecha, en el año 99, cuando llega al poder en Venezuela Hugo Chávez, pero que en 200 años de historia latinoamericana nunca se había dado un proceso tan profundo de tanta integración, tanta similitud de gobiernos, tantos pueblos trabajando con los mismos objetivos y además un proceso político, cultural, social y económico que se había llevado adelante. Lo situamos ahí porque, bueno, fue el primero que empezó, pero todos conocemos lo que significó después Lula, Néstor, Tabaré, Evo, Correa y todo lo que sucedió en estos 14, 15 años. Y el avance que esto significó en nuestro proceso de integración, no solamente desde el punto de vista político y social, sino además también desde el punto de vista económico. Hay cifras que se conocen poco, pero el intercambio intrarregional durante esos 15 años que sí creció casi 70 veces de lo que era históricamente el intercambio comercial entre los países de UNASUR o de América Latina, para dar solamente una cifra. Y bueno, la creación de los organismos como UNASUR, como Mercosur, como todo lo que ya no vale la pena que yo se lo repita. Obviamente ese avance tuvo su respuesta, que no fue otra, empezó allá por el año 2009-2010, donde se inició una acción muy fuerte por parte de los grupos concentrados en la economía, sobre todo financiera a nivel internacional, los grandes grupos económicos que tienen que ver con la minería, que tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con los recursos naturales y obviamente con la ayudita de nuestra siempre bien querida madre patria Estados Unidos, que no deja de atender su patio trasero que es América del Sur. Y a partir del 2009 comienza una acción muy fuerte que ustedes recordarán, primero con el derrocamiento de Mel Zelaya en Honduras, que este domingo fueron las elecciones y la verdad que es una gran alegría también de que esté triunfando la oposición, un partido político apoyado por Mel Zelaya y por Xiomara Castro, que han derrotado un régimen muy parecido al que tenemos nosotros ahora aquí. Pero bueno, eso se inició en el 2009 con el golpe que le hicieron a Mel Zelaya en Honduras, después siguió con Lugo en Paraguay, lo que intentaron hacer con Chávez, bueno, lo que ya sabemos de Brasil, de la Argentina, de Ecuador y demás. Entonces, frente a esta situación, obviamente, hoy más que nunca, es necesario que nosotros nos dediquemos a trabajar en la defensa de lo que fueron esos procesos, en el mantenimiento en aquellas naciones donde se puede. Por suerte Venezuela está superando los malos momentos que han pasado y los cuales han sido producto de la agresión que fue legítima. Bolivia y Evo Morales está siguiendo adelante también con su proceso y el año que viene tiene una definición muy importante que tomar también. Ecuador, bueno, ya sabemos lo que les pasa, lamentablemente, no vamos a andar aquí, simplemente les cuento una anécdota que es absolutamente real.
y ustedes saben que Correa le invitó a Cristina el año pasado, en diciembre del año pasado, cuando se lanzaba la carrera presidencial y la Alianza País proclamaba la fórmula Lenín Moreno y Glass como vicepresidente. Cristina va, incluso le hacen un homenaje en el Parlamento ecuatoriano, y va a ir al acto, no va, pero lo mira por televisión ese acto, un acto en una cancha de fútbol. Obviamente no es secreto lo que yo voy a contar, fue muy público, pero Correa en el discurso les dice, y les pido a todos, al pueblo y en especial a los candidatos, que no les pase a ustedes lo que pasó en la Argentina, que un candidato como Scioli, por diferenciarse del gobierno de Cristina, perdió las elecciones. Y les pedí a ellos que defiendan unidad ciudadana como una de las maneras. Bueno, Lenín Moreno parece que la campaña la defendió, ahora después parece que tuvo algún olvido, está teniendo algún olvido últimamente. Pero bueno, esto era simplemente una anécdota. Lo que yo quiero sí reiterarles es que más que nunca es necesario que nosotros sigamos defendiendo, divulgando y fundamentalmente haciendo crear en la conciencia de nuestros pueblos que no fue inútil, no fue en vano todo lo que se hizo, y que más tarde o más temprano eso volverá a ser el común denominador de toda Latinoamérica, como lo fueron durante estos 12 y 14 años. Nosotros humildemente aquí desde el Instituto Patria lo que hacemos es, por indicación obviamente de la compañera Cristina, es debatir todos estos temas, dar cursos de formación y capacitación como este que hoy está terminando. Hemos formado durante 1 año y 3 meses, 4 meses, que empezamos el año pasado, más o menos en octubre, en julio, agosto, más de 4.000 compañeros han participado en los distintos cursos que hemos dado, desde formación política, esta administración del Estado, política económica, historia, derechos humanos, feminismo y peronismo, y estamos preparando para el año que viene 2 más. Uno sobre el tema de relaciones exteriores y todo lo que tiene que ver con la política internacional, el mundo, la historia del mundo y la historia de Argentina, y otro también sobre derecho al trabajo, las conquistas sociales y los derechos de los trabajadores también que vamos a... ¿Por qué hacemos estos cursos? Bueno, porque creemos que es una tarea fundamental que tenemos que darnos en estos tiempos, la formación y la capacitación de nuestros cuadros y de nuestros jóvenes. Y en segundo lugar, con las comisiones de trabajo, que ustedes ya conocen, más de 20 comisiones que están funcionando permanentemente en el instituto, que van no solamente defendiendo lo que hicimos, sino también marcando nuestras discrepancias y nuestras observaciones con lo que está gobernando tanto aquí en la Argentina como en el resto de Latinoamérica, y además también formándonos y capacitándonos para, como cantamos siempre, a volver, vamos a volver. También como anécdota les digo que es una de las falencias que tenemos, y cuando se habla de autocrítica, es cierto, nosotros, el Estado es una de las cosas que nos faltó sin duda abordar en estos 12 años. Cuando volvamos es un desafío muy importante que tenemos de hacer un Estado en serio al servicio de un proyecto nacional, un proyecto popular, un proyecto de mayorías, un proyecto del pueblo. Lamentablemente no lo pudimos hacer, hicimos lo que pudimos con un Estado que todavía sigue siendo hoy al servicio de los grupos concentrados de la economía, al servicio de los sectores más ricos y más poderosos de la Argentina, absolutamente burocrático y que no tiene nada que ver con lo que tiene que ser un Estado, como dice la charla, en democracia, y un Estado al servicio del pueblo. Ni que hablar, obviamente, de las Fuerzas Armadas o de la justicia y de muchas otras cosas que sin duda nos quedaron como desafíos y como deudas y como trabajos pendientes para el futuro. Yo les comentaba que una de las cosas que muchas veces Cristina nos decía, los que trabajamos con ella, cuando había que nombrar a algún funcionario, algún compañero, reemplazar o algún cargo, nos pedía y nos decía: tráiganme a alguien al quien no tenga que explicarle nada, porque en realidad lo que nos pasó
fue que a muchos tuvimos que explicarle. Y yo les puedo asegurar que hoy ustedes, cuando ven las cosas que ven de muchos que cambiaron, en realidad aparecieron los verdaderos. Esos eran los verdaderos. Fue magia de que Néstor y Cristina hicieron lo que hicieron con la dirigencia política que tuvimos, la verdad. Porque uno cuando hoy los ve, y además lo han dicho, ¿no? Que ahora se sienten libres de decir lo que piensan, claro, están muy lejos de lo que nosotros pensamos e hicimos. Y más de uno, yo recuerdo que cuando mandamos algunos proyectos de ley al Congreso, se agarraban la cabeza y decían, uy, lo que ustedes me están haciendo votar. Claro, porque venían de historias que no tenían nada que ver con esto. Por eso, esta tarea es muy importante, que volvamos y que volvamos con gente formada, política, ideológicamente, con gente con convicciones muy firmes, con gente que pueda saber que los momentos difíciles son los que valen, y los momentos difíciles donde en la cancha se ven los pingos, y necesitamos ese tipo de compañeros, además de que estén formados desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional. Obviamente que eso es necesario, pero mucho más necesario es, y sobre todo en los jóvenes, que tengamos compañeros con alta convicción y alta, digamos, concepción de qué es lo que tenemos que hacer cuando volvamos y lleguemos al Estado nuevamente. Bueno, no quiero cansarlos, simplemente decirles muchas gracias. Pasarles una... Sí, te comento. Sí. A ver, vamos a seguir el homenaje de Guillermo, porque ya falta hablar Gabriela y Hipólito O'Donnell, pero antes que te vayas, vamos a hacer la foto con los diplomas. Ah, la foto con los diplomas. Bueno, y después continuar. Bueno, muchas gracias y que terminen muy bien y nos vemos. Hipólito O'Donnell, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, pero quien fue compañera en vida de Guillermo O'Donnell y que seguramente tendrá cosas que contarnos, que nos parece que va a ser la mejor manera de cerrar no solo este panel, sino este curso. ¿Me escuchan en el fondo? Yo soy un poco torpe para agarrar micrófonos. Bueno, muchas gracias al Instituto Patria por la invitación, muchísimas gracias a Claudia que organizó todo. Este contacto se inició hace unos meses. Gracias a Daniel Pinillos. Quiero agradecer a los prestigiosísimos colegas. Daniel fue profesor mío en El Salvador, yo soy politóloga también. Muchas gracias a Carlos también por participar del panel. Yo estuve felizmente casada con el señor de la buena onda, como decía Carlos Vilas, 23 años, así que para mí fue un privilegio realmente compartir todos esos años con una mente brillante y un ser humano excepcional. Nosotros hicimos un libro con un colega que se llama La ciencia política de Guillermo O'Donnell, publicado por Eudeva. Para aquellos que estén interesados, nosotros convocamos a los colegas y coautores de Guillermo, básicamente algunos de los coautores, y el libro está organizado por capítulos por cada uno de los libros que Guillermo escribió. Y en este libro yo hice unas breves conclusiones, voy a ser breve porque sé que todos quieren ir a festejar. Felicitaciones a todos los graduados, realmente es emocionante ver a la gente con entusiasmo, estudiando y profesionalizándose, que es lo que realmente necesitamos para tener políticas públicas de alta calidad y un Estado efectivo y eficiente, y un Estado para la democracia, como titulamos la conferencia, que era una de las obsesiones de Guillermo, como bien estuvieron comentando Daniel y Carlos. Es muy difícil agregar a lo que ellos dijeron, realmente para mí es muy emocionante. Mañana, 29 de noviembre, se cumple un aniversario más de la muerte de Guillermo y por ley nacional es el día del politólogo, así que si hay politólogos en la sala, felicidades, feliz día. Bueno, yo en este libro caracterizo la ciencia política de Guillermo O'Donnell como innovadora, rigurosa, relevante y, si bien es comparativa, porque sus conceptos dieron la vuelta al mundo desde Corea, Filipinas, México, Estados Unidos, como se mencionó, es profundamente latinoamericana. Déjenme contarles brevemente algo de cada una de esas características. Para resumir, no voy a repetir lo que los colegas ya han mencionado. Era una ciencia política innovadora,
porque él siempre abordaba las ideas dominantes, los paradigmas dominantes con desconfianza. Y en ese sentido es una ciencia política revolucionaria, como diría Thomas Kuhn, ¿no? La ciencia avanza a través de rupturas paradigmáticas. Y entonces él trataba de estudiar los conceptos, las premisas de las teorías dominantes y ver cuáles eran las anomalías, hasta dónde esas teorías no estaban dando cuenta de la realidad. Y eso lo hizo con su primer libro, como se mencionó, Modernización y Autoritarismo. Más allá de lo que ya se dijo en la mesa, él critica la supuesta hipótesis optimista de que a mayor desarrollo económico, mayor democracia, y él va a dar el ejemplo de Argentina y de Brasil, que eran países que tenían un cierto nivel de desarrollo, pero ese capitalismo desemboca en regímenes y estados autoritarios. Luego también cuando escribe El Estado Burocrático Autoritario, que es su gran libro, las teorías dominantes del momento decían que estos eran caudillismos tradicionales, y él al contrario va a decir que no, que son estados que están basados en roles tecnocráticos modernos. Cuando escribe sobre transiciones de un gobierno autoritario, ese es un texto que él escribe el primer borrador, que es un gran proyecto porque es un proyecto comparativo de 4 volúmenes. Ahí también va a desconfiar de las teorías dominantes, que hablaba de la necesidad de tener precondiciones para la transición. Y él no llama el libro Transición hacia la democracia, sino que es transiciones desde un gobierno autoritario, porque puede desembocar en otro tipo de procesos, no necesariamente en un régimen democrático. Entonces ahí él va realmente por urgencia política y porque su obsesión era cómo deshacerse de los regímenes autoritarios, va a focalizar en las estrategias de los actores y va a dar por tierra con todas las teorías que mencionaban que América Latina nunca se iba a democratizar hasta que no alcanzara o un cierto nivel de desarrollo económico o una cierta cultura cívica o también un cierto tipo de religión, porque hay varias teorías que dicen que los países protestantes tienen más probabilidades de ser democráticos. Entonces va a abandonar toda la supuesta serie de precondiciones necesarias para la transición y va a focalizar en las posibles coaliciones entre actores de la oposición democrática. Después, en los años 90, la ciencia política también fue innovadora porque a pesar de que el paradigma dominante era había que achicar el Estado, Guillermo decía que no, que si bien el tamaño del Estado podía ser un poco excesivo, lo que se necesitaba para avanzar en la democratización era un Estado fuerte. Y ahí fue una voz bien solidaria, porque mientras no todos, pero la mayoría de los académicos de ciencia política se dedicaban a viajar a Washington y a hacer conferencias, reuniones con el Banco Mundial, etcétera, el Fondo, etcétera, él fue una voz bastante solitaria en ese momento. Y finalmente, el último libro, como mencionó bien Carlos, es una propuesta de repensar las teorías dominantes de la democracia contemporánea y va a introducir la idea del ciudadano agente. La democracia no está basada en votantes, sino en ciudadanos. Y una vez que uno hace ese cambio mental, se abre un panorama totalmente diferente. No voy a entrar más en el libro, yo los invito a que lo lean, es el último libro, lo estaba preparando para discutir porque sabía que iba a ser un libro muy discutido y no pudo hacerlo. Y como mencionó Carlos, es una ciencia política innovadora también por los conceptos que Guillermo creó, y también Daniel mencionó lo de los conceptos. Estado burocrático autoritario, democracia delegativa, ciudadanía de baja intensidad, accountability horizontal, ese fue también uno de los grandes conceptos. Y en una nota periodística que es muy importante por lo que se mencionó en la mesa, él habló de la muerte lenta de la democracia. Es decir, en vez de terminarse la democracia con tanques en la calle, con un golpe militar tradicional, se van erosionando las distintas libertades y los distintos derechos de a poco, hasta que un día nos levantamos y sucede como sucedió en Perú, que Fujimori había cerrado el Congreso. Entonces él decía que había que estar muy alerta a ese tipo de problemática de muerte lenta. Bueno, también fue una ciencia política rigurosa en el sentido metodológico, no los voy a abrumar con ese tema,
pero Guillermo fue pionero en el uso de todo tipo de técnicas de investigación, desde Rational Choice, teoría de juegos, series de tiempo, hizo análisis histórico, hizo análisis comparativo, hizo estudio de caso, hizo análisis microsocial. Les recomiendo a todos un texto muy corto, muy divertido, que se llama A mí que me importa, en donde él compara la forma de conducir automóviles en Argentina y Brasil, y de ahí él realiza una serie de evaluaciones sobre las distintas formas de procesar el conflicto en ambos países. Y también hay un texto un capítulo muy lindo en el libro que hicimos, La ciencia política de Guillermo O'Donnell, que escribió Oscar Oslak, que fue colega, amigo. Escribieron juntos ayer tuvimos una sesión en el Congreso de la Nación con Oscar, precisamente, donde él dio una conferencia por el Día del Politólogo, y él justamente comentaba ese texto que ustedes seguramente leyeron, que es legendario, ¿no?, sobre políticas públicas, que escribieron ambos, que yo le decía ayer a Oscar, es un texto que tendrá 50 páginas, pero es un texto pero todavía se sigue usando, incluso para sorpresa de ellos dos. Y Guillermo tenía una forma de escribir que yo la caracterizo como una forma democrática de escribir, porque él decía que había que escribir claramente y para los ciudadanos, que había muchos temas que son complejos por teoría, porque hay que, digamos, desmembrar distintas facetas de un tema, etcétera, pero que hay que escribir claramente para que puedan entender todos, digamos, desde un académico hasta el ciudadano que no está demasiado interesado en la política. Y en los últimos años está habiendo una preocupación porque en la disciplina, esto es para los politólogos que sí están presentes, ha habido, digamos, como una énfasis en la metodología en vez de los temas sustantivos. Entonces hay toda una tendencia a que lo que no se puede medir no se puede estudiar. Y estaba muy preocupado en eso y decía que no, que bueno, hay muchas cosas que se pueden medir con estadísticas, etcétera, pero hay temas que no, que hay que abordarlos, sumergirse y tomar ciertos riesgos y asumir el desafío. Y él era un ávido lector, que es algo que yo le recomiendo siempre a mis alumnos, no leer solamente sobre el tema único que a uno le interesa, sino leer otras disciplinas. Él leía historia, antropología, literatura, economía, etc. Bueno, además de ser una ciencia política innovadora y rigurosa, era relevante por los temas de urgencia política y social que él trataba. Él vivía obsesionado no solo con el autoritarismo político de las instituciones, sino también social, a pesar de que él provenía de una familia clase media acomodada. Él tenía realmente una beta que lo caracterizaba, que era tener relaciones muy horizontales con los alumnos, con los colegas, etc. Yo siempre cuento la anécdota que cuando Guillermo murió, era 29 de noviembre, salgo a las 2 semanas y me encuentro con el barrendero. Yo vivo en San Telmo, nosotros vivíamos en San Telmo, y se me acerca y yo dije, había pasado justo la Navidad, igual me estoy olvidando de darle la propina que no le dan, ¿no es cierto?, la ayudita. Y no, venía a darme el pésame, porque se había enterado, porque había salido en TN que Guillermo había muerto. Y así me pasó también con la persona del delivery, porque hablaban de fútbol, el chico del delivery del almacén era de Huracán, Guillermo era de Racing, entonces bueno, hablaba. Pero no, la gente, digamos, en el barrio no tenía la menor idea de quién era. Su ciencia política era relevante porque tuvo mucho carácter predictivo. Como yo les dije, por ejemplo, el texto de transiciones, él lo empezó a escribir en el 78, cuando Argentina estaba sumida en la dictadura y Brasil también. Y ni siquiera, digamos, se pensaba que podía pasar en los países del este, en Sudáfrica, o incluso después la transición chilena. Y para mí realmente fue una satisfacción. Nosotros hicimos varios eventos. En uno me encontré con el ex secretario de OEA, Miguel Insulza, que es un buen amigo, y él comentó en el homenaje que los textos de Guillermo le habían servido primero mucho en la transición chilena, porque él es chileno, estuvo muy involucrado, ¿no? Y decía, bueno, en ese texto se habla de la incertidumbre política, cómo uno toma decisiones en momentos de altísima volatilidad, y que eso era lo que les había pasado a ellos en Chile, que sentían que si daban un paso en alguna dirección equivocada, todo se podía desbarrancar.
y también que lo que le había servido como secretario general de OEA en su trabajo era el texto de democracia delegativa, sobre todo en Centroamérica, para ver, digamos, a partir de la elaboración conceptual de la democracia delegativa, cuáles podían ser los focos problemáticos en una región que bastante convulsionada cuando él era secretario general. Y luego también me encontré con otro amigo que es Alejandro Foxley. Alejandro Foxley es un economista que era amigo de mi esposo cuando eran profesores, exilado además, chileno. Él fue el primer ministro de Economía del presidente Elwin, el primer presidente después de la caída de Pinochet. Y justamente Alejandro decía que él era economista de modelitos hasta que empezó a leer y a trabajar con mi esposo, y ahí entendió cuál era la economía política de América Latina. Bueno, finalmente yo les dije que es una ciencia política global. Por ejemplo, el burocrático autoritario es un texto importantísimo en Corea, en Taiwán. Democracia delegativa ha sido utilizada para caracterizar a Rusia, a muchos países de América Latina que no estaban en su caracterización principal, porque él trabajó Argentina, Brasil y Perú para elaborar ese texto de democracia delegativa. Es decir, que ha sido una ciencia política global, pero todas sus preocupaciones surgían primero de su gran conocimiento que tenía de la región y de su obsesión con la Argentina. Él contaba siempre una anécdota que el gran economista Albert Hirschman una vez le dijo: mira, Guillermo, vos escribís sobre política comparada, etc. Dice, pero vos lo que tenés es una obsesión con la Argentina, porque se traduce eso en los textos que estás publicando. Y que además en una ciencia política, un pensamiento político latinoamericano, se deja ver en las instituciones que él ayudó a crear para promover la ciencia política. Él realmente tenía una visión de que las políticas, los estudios políticos tenían que tener un impacto práctico, no solamente prediciendo procesos, etcétera, sino también en la construcción de las ciencias sociales y la disciplina. Y él fue el primer fundador, el primer director fundador del CENES, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que durante la dictadura fue uno de los reductos a las catacumbas, como le gustaba llamar, donde los intelectuales escribían y se pasaban trabajo, porque ahora la ciencia política se ha profesionalizado, hay libros, hay papers, hay journals, hay de todo, pero en esa época era manuscrito, ¿no? Y se lo pasaban entre ellos porque se jugaban la vida escribiendo las cosas que escribían. Y ese centro fue creado juntamente con otros académicos, entre ellos Oscar Oslak. Después él vivió exilado unos años en Brasil y ahí apoyó decididamente la creación del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de San Pablo, que ha sido votado el mejor departamento de Ciencia Política de América Latina recientemente, frente a la oposición de las otras áreas de Ciencias Sociales de la universidad. Fue el primer director fundador del Instituto Kellogg en Estados Unidos, que fue el centro más importante de estudios latinoamericanos. También ayudó, junto con Oscar Oslak, a crear la SAP, la Sociedad Argentina de Análisis Político, porque él tenía en mente traer el Congreso Mundial de Ciencia Política a la Argentina, que se realizó en el año 1991. Él fue presidente de la Asociación Internacional de Ciencia Política. También apoyó el programa latinoamericano del Wilson Center, que es un centro de investigaciones del Congreso norteamericano, cuando la administración Reagan lo quería cerrar y no consiguieron. Luego, hace ya unos cuantos años, más de una década, lo convocó Manolo Alcántara, que es el creador de la ALACIP, que es la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, y Guillermo dio la conferencia inaugural en Salamanca, y ahí se lanzó una asociación que podía o no tener futuro y que ya va, creo, por el 10º Congreso de Ciencia Política Latinoamericana, y luego decidió que era tiempo de volver, y decidió volver a una universidad pública, a la Universidad de San Martín, y ahí fue el director por breve tiempo del Centro de Estudios del Estado y la Democracia. Bueno, yo voy a terminar con esto. Realmente para mí es una emoción enorme que ustedes me hayan permitido venir al instituto a hacerle este homenaje. No es fácil hacer ciencia política como él hacía, porque él tenía un talento desbordante, por supuesto, y
tenía un pensamiento muy autónomo, muy independiente de las modas, de las corrientes del momento. Y hay un amigo que acaba de morir, que es otro gran politólogo, Al Estepan. Él en un homenaje dijo que, bueno, que lo que Guillermo había hecho en 40 años de carrera era marcar la agenda de trabajo de América Latina. Y en parte también de la ciencia política mundial con algunos de sus trabajos. Se podía estar de acuerdo con él o no, pero nunca ignorarlo. Y tenía un gran poder de convocatoria, eso seguro. Yo creo que su ciencia política estaba más que nada, como mencionó Carlos en su último libro, centrada en la dignidad del ser humano y de transformar a los meros votantes en ciudadanos. Así que yo les doy muchas gracias por haberme permitido traer sus ideas aquí. Vamos a recordar este curso por muchas cosas, pero seguro que por una va a ser por esta mesa de lujo del final, donde conocimos dimensiones de Guillermo O'Donnell que no conocíamos, tanto de su pensamiento como de su vida tan cotidiana y de su relevancia mundial, y porque fuimos capaces y somos capaces de profundizar nuestro pensamiento porque queremos volver mejores. Así que les agradezco enormemente a Daniel, a Carlos y a Gabriela, porque esto fue lujo. ¿Qué mesaza? Esta es una mesaza. Esta es una mesaza. Estas son nuestras mesas. Y si me disculpan, vamos a dejar aquí. En todo caso, ustedes se van a acercar a ellos para hacerles llegar alguna inquietud. Quienes tengan las encuestas anónimas que hicimos acerca de todo el curso, se lo van a entregar a los chicos que van a estar afuera, a Agustín, a Pablo, Beatriz, que les vamos a dar un pequeño souvenir, un señalador del Patria para que se lleven, y todos los que quieran nos cruzamos a el bar de Mitri Rodríguez Peña en el subsuelo. Muchas gracias a todos.